Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Camila Torres, soy médico nutrióloga y trabajo con un enfoque integrativo. Y bueno, he decidido hacer algunos videos cortitos, espero que sean cortitos, sobre algunos temas de interés, temas que me preguntan harto en la consulta o por otros medios, y que me parece interesante poder explicarlos, poder ahondarlos. Cualquier consulta me pueden preguntar, cualquier comentario también es bienvenido, ¿ya? Así que en este video quiero hacer un poquito una introducción a cómo podemos entender la salud y el cuerpo de una manera algo distinta quizás a lo tradicional. Y para eso voy a ocupar esta pizarrita. Entonces quiero explicar un poco cómo estamos entendiendo el cuerpo, la salud y cómo en realidad los factores externos en nuestras decisiones pueden influir y influyen efectivamente de manera muy importante en nuestra salud. Entonces, nosotros entendemos que tenemos un cuerpo, ¿cierto? Tratar de hacerlo. Y que este cuerpo tiene partes, ¿cierto? Tenemos brazos, tenemos un tronco, una cabeza, piernas, ¿cierto? Etcétera. Y además sabemos que dentro del cuerpo existen los órganos, ¿cierto? Tenemos un corazón, tenemos un hígado, un intestino, ¿cierto? Etcétera, pulmones, ojos, vamos a hacerle un poquito cara. Normalmente entendemos un poco cómo funciona el cuerpo o nuestra salud en base a eso, en base a las partes, en base a los órganos, ¿cierto? Y a veces se nos olvida un poco que todas esas partes están comunicadas y efectivamente se relacionan entre sí y además están relacionadas con el medio. Ya tenemos que pensar que siempre estamos en contacto con el medio, vivimos en un determinado entorno y entregamos al cuerpo determinadas cosas, ¿cierto? Entonces, estas conexiones que existen entre los órganos, entre las diferentes partes del cuerpo, se le pueden llamar como redes. Y para explicar a grandes rasgos, son redes de tipo neurológicas, inmunológicas, circulatorias, endocrinas o hormonales se le puede llamar. Y a mí me gusta agregar también la microbiota, que es súper importante. ¿Ya? Entonces, todas estas redes que lo estoy explicando como a grandes rasgos, se comunican entre sí, están totalmente interrelacionadas a través de todo el cuerpo y eso está siendo constantemente influido por el medio externo y por lo que nosotros le entregamos al cuerpo, ¿cierto? Por otro lado, bueno, otra cosa importante, todas estas redes, todas las funciones del cuerpo se ocurren en el fondo por medio de reacciones bioquímicas y físicas, ¿ya? O sea, constantemente nuestro cuerpo está generando reacciones para que funcione como debe funcionar, para metabolizar nutrientes, para darnos energía, para poder despertarnos en la mañana, dormirnos en la noche. Todas las funciones del cuerpo se realizan mediante reacciones bioquímicas y físicas que ocurren a través de estas redes, ¿ya? Por otro lado, sabemos que tenemos un material genético, ¿cierto? De repente todos han escuchado un poquito de eso. Entonces, la célula es la unidad básica de cualquier materia viva, cualquier ser vivo, ¿cierto? Y en esta célula, que es algo muy microscópico, que es lo que constituye todo lo físico, en esta célula tenemos un material genético, ¿cierto? Que siempre se pone como así. Y ese material genético lo que nos está dando es información sobre lo que somos, sobre gran parte de lo que se va a expresar en nuestro cuerpo o en nuestra vida en realidad. Y siempre hemos pensado, o mucho tiempo se pensó que el material genético determinaba 100% lo que éramos. Entonces siempre pensábamos incluso que, por ejemplo, tengo mal carácter porque mi papá tiene mal carácter y lo heredé. Y todo eso que es heredable en el fondo se atribuía a los genes, ya que los genes en el fondo es como un guión que nos da una pauta, ¿ya? También pensamos que si, por ejemplo, mi abuela y mi mamá tienen diabetes, entonces yo voy a tener diabetes, ¿ya?
y se creía que en realidad no había mucho que hacer, que los genes en general determinaban eso y poco dependía de nosotros. Pero hoy en día se sabe que en realidad la expresión de esos genes, cómo se vayan a expresar efectivamente qué es lo que se va a activar y qué es lo que no se va a activar, depende 100% de lo que nosotros le entreguemos al cuerpo, del medio en el que esté, por lo tanto de los factores externos. Entonces nos damos cuenta que finalmente todo esto, en el fondo, cómo se expresa el material genético y cómo funcionan todas estas redes a lo largo del organismo, dependen de lo que nosotros le entreguemos al cuerpo a través del medio externo. A eso se le llaman determinantes de salud, que hay de diferentes tipos. Hay unos que se pueden llamar proximales, que son los que dependen más de nosotros, de nuestros hábitos, de nuestras decisiones, y otros que ya son más intermedios o ya más lejanos, que tienen que ver con el entorno, por ejemplo, con el ecosistema, con el ambiente, la temperatura, con el medio social en el que vivimos, con la cultura. Y todo eso va a ir determinando cómo se expresan estos genes, cómo funcionan todas estas redes y, por supuesto, va a finalmente determinar nuestro estado de salud y de enfermedad. ¿Ya? Estos factores externos están la alimentación, ¿cierto? O nutrición, está el movimiento, en el fondo actividad física, pero también la conciencia del movimiento, la conciencia del cuerpo, cómo nos desplazamos, etc. Tenemos también el manejo del estrés, súper importante sobre todo hoy en día, cómo nos relacionamos con el estrés, cómo lo gestionamos, digamos. Las relaciones y emociones también, emociones, pensamientos, todo eso también tiene una influencia en cómo opera nuestro organismo, ¿ya? Así que es también algo súper importante, aunque pareciera a veces que no tuviera mucha constancia, mucha, digamos, como comprobación, pero la verdad es que sí la tiene y sí influye mucho, o sea, es muy importante en nuestro estado de salud o enfermedad. Y además de esto, entonces, tenemos también los tóxicos a los que estamos expuestos, ambientales, del aire, del agua, de la alimentación, etc. Tenemos lo que les comentaba antes, entonces, el ecosistema, también la religión, la espiritualidad también, ¿ya? La cultura, etc. ¿Ya? Nuestros mecanismos, nuestras herramientas psicológicas obviamente también van a influir. Entonces hay una parte de todos estos factores que podemos modificar, ¿ya? Y que son estos sobre todo. Y cada vez se tiene más información, cada vez sabemos más de cómo influye cada una de estas cosas en el cuerpo, qué mecanismos son los que están involucrados, qué hormonas son las que están involucradas, qué función tienen, etc. ¿Ya? Yo ahora no voy a ahondar mucho en eso, solamente quería dar como una introducción. Ya en otros videos me gustaría como ir hablando sobre temas más específicos, sobre algunas enfermedades, algunos trastornos, algunos mitos de repente, para ir detallando todo esto. Pero el mensaje que quiero dar es sobre todo que nuestro organismo es un sistema complejo, que está constantemente funcionando, constantemente actuando internamente y constantemente en asociación al medio. Estamos siendo influidos por el medio constantemente y eso va a determinar sí o sí cómo va a ser nuestra salud y si estamos en un estado más de salud o de enfermedad, cómo es nuestro bienestar también, cómo nos sentimos, etc. ¿Ya? Por eso que ahora sabemos que es tan importante cuidar de estos factores, que están en nuestras manos en el fondo, las decisiones que tomemos en cuanto a los hábitos, en cuanto a cómo cuidarnos y que no estamos determinados así 100% por la genética, solamente es una pauta que nos guía, pero nosotros tenemos la responsabilidad y tenemos en nuestras manos tener una mejor salud, ¿ya? Y eso también, obviamente, transmitirlo a las personas que queremos, a nuestros seres queridos, ¿ya? Eso era un poco lo que quería comentar hoy día, es cortito, es súper general, yo lo sé. Espero ahondar un poquito más en algunas cosas en otros videos. Si me pueden comentar también
qué temas les gustaría abordar, también lo voy a tomar en consideración, obviamente. Así que bueno, nos vemos en otro video. Chao, chao, que tengan buen día.